La lluvia caía sin descanso sobre los techos oxidados del pequeño pueblo de San Esteban. Las calles, convertidas en ríos turbios, reflejaban los relámpagos que iluminaban una casa olvidada al final del camino. Allí, entre paredes húmedas y recuerdos rotos, Patricia, una joven viuda de 35 años, abrazaba a sus 3 hijos mientras el viento hacía temblar las ventanas. El sonido de los truenos parecía responder al llanto de los niños. Patricia apretó el chal sobre sus hombros y susurró con voz quebrada: «Tranquilos, mis amores. La tormenta pasará pronto, lo prometo». Pero en su interior ella sabía que mentía. La tormenta no era solo la del cielo, era la de su vida. Desde la muerte de su esposo, Manuel, todo se había derrumbado: el dinero, el hogar, la fe. Había heredado solo deudas y una vieja casa que el pueblo había olvidado. Un relámpago iluminó su rostro, mostrando el cansancio y la dignidad que aún resistían en sus ojos. Afuera, el viento arrancaba tejas y una gota fría cayó del techo justo sobre la cuna del más pequeño. Patricia corrió a cubrirlo con una manta remendada y por un instante sus lágrimas se confundieron con la lluvia. Pensó en pedir ayuda, pero ¿a quién? Desde que Manuel murió, las puertas se habían cerrado. Algunos vecinos la compadecían, otros la evitaban. Nadie quería involucrarse con la viuda del mecánico, como la llamaban con cierta lástima. La noche avanzaba y el agua empezaba a filtrarse por las grietas del suelo. Patricia tomó una decisión desesperada. Debía proteger a sus hijos, aunque eso significara salir bajo la tormenta. «Dios mío, guíame», susurró, envolviendo a los niños con lo poco que tenía. Abrió la puerta y un viento furioso golpeó su rostro. La oscuridad parecía tragárselo todo. Dio un paso afuera, sintiendo el barro hundirse bajo sus pies. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarse allí. Entonces, entre los truenos, se escuchó un motor a lo lejos. Un faro iluminó la carretera empapada. Un coche negro, elegante y fuera de lugar en aquel pueblo, se acercaba lentamente. Patricia entrecerró los ojos, intentando ver quién conducía. El vehículo se detuvo frente a la casa y una figura descendió, cubriéndose con un abrigo oscuro. La silueta de un hombre alto se recortó bajo la lluvia. Su voz grave rompió el sonido del viento. «¿Está bien, señora? ¿Necesita ayuda?» Patricia tembló. No sabía si era un extraño peligroso o un ángel enviado por el destino. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El hombre levantó la vista, y los ojos de ambos se encontraron entre los relámpagos. Había en ellos el mismo vacío, el mismo dolor. Sin saberlo aún, esa noche cambiaría sus vidas para siempre. ¿Quién era ese hombre que apareció en medio de la tormenta? ¿Un desconocido o alguien que el destino había preparado para sanar las heridas de ambos? El viento soplaba con furia cuando el hombre se acercó a la puerta. Su abrigo empapado goteaba sobre el suelo, y su voz, aunque firme, llevaba un matiz de preocupación. «Por favor, entre, señor. Los niños están temblando», dijo Patricia con un hilo de voz, apartándose para dejarlo pasar. El desconocido cruzó el umbral, mirando alrededor. La casa era fría y pobre, pero había algo cálido en el ambiente. El olor a sopa simple en una olla vieja, las mantas extendidas, los dibujos infantiles colgados en una pared húmeda. «Soy Alejandro del Valle», dijo mientras se quitaba el abrigo. «Venía de regreso a la ciudad cuando la tormenta bloqueó el camino. Vi la luz desde mi coche y pensé que alguien podía necesitar ayuda». Patricia lo miró con desconfianza. Ese apellido, del Valle, le sonaba lejano pero poderoso. En el pueblo todos sabían que los del Valle eran dueños de casi todas las tierras, pero hacía años que nadie los veía por allí. «Gracias por detenerse», dijo ella con timidez. «Mis hijos y yo no sabíamos qué hacer. El techo se está cayendo y el agua entra por todos lados».
Alejandro miró a los pequeños. Uno dormía envuelto en una manta, otro lo observaba con curiosidad, y la mayor, una niña de unos 10 años, sostenía la mano de su madre con fuerza. «No deberían pasar la noche aquí», dijo con tono decidido. «Tengo una cabaña a unos kilómetros de aquí. Pueden refugiarse hasta que la tormenta pase». Patricia titubeó. Confiar en un extraño era un riesgo, pero quedarse podría ser fatal. «No quiero causarle molestias», murmuró ella. «No es molestia», interrumpió Alejandro suavemente. «Nadie debería enfrentar una noche así solo». El trueno retumbó tan fuerte que los niños gritaron. Fue el empujón que Patricia necesitaba. Con un gesto resignado asintió. Alejandro ayudó a cargar las pocas pertenencias que quedaban secas y los acompañó hasta el coche. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras él encendía el motor. Durante el trayecto, el silencio era pesado. Solo se oía el rugido del viento y el murmullo del motor. Patricia observó el perfil de aquel hombre, serio, de rasgos marcados, pero con una tristeza que no podía ocultar. Finalmente, él rompió el silencio. «Perdí a mi esposa hace 3 años, en un accidente», confesó con voz baja. «Desde entonces, aprendí que a veces la vida nos arrastra hacia lugares que no entendemos. Pero siempre hay una razón». Patricia bajó la mirada. No esperaba una confesión tan personal de un desconocido. Sin embargo, algo en sus palabras tocó su alma herida. «Yo también perdí a mi esposo», respondió. «Desde entonces, solo he intentado sobrevivir por ellos». Miró a sus hijos dormidos. «Pero cada día se hace más difícil», Alejandro asintió, con una mirada de empatía sincera. «Entonces no estás sola», dijo él con serenidad. «Al menos esta noche no». Cuando llegaron a la cabaña, la tormenta rugía con más fuerza, pero dentro, el calor del fuego recién encendido trajo un respiro. Patricia sintió, por primera vez en mucho tiempo, que el miedo se desvanecía un poco. No sabía quién era realmente ese hombre, pero algo en su presencia le devolvía una chispa de esperanza. Mientras los niños dormían junto al fuego, Alejandro observó la escena en silencio, y por primera vez, desde la muerte de su esposa, una pregunta cruzó su mente. ¿Y si el destino me trajo aquí por algo más que una tormenta? ¿Podrán 2 almas rotas encontrar consuelo una en la otra? ¿O la tormenta que los unió revelará secretos que ninguno está preparado para enfrentar? El amanecer llegó tímido, filtrándose entre las cortinas viejas de la cabaña. La tormenta aún rugía en la distancia, pero el interior del lugar se sentía como otro mundo. Patricia despertó con el sonido del fuego crepitando, y por un instante no recordó dónde estaba. Sus hijos dormían apaciblemente, envueltos en mantas limpias que Alejandro les había dado. Por primera vez en semanas, el miedo no la despertó antes del alba. Respiró profundo, y un aroma a café recién hecho llenó el aire. Al girar, lo vio. Alejandro de pie junto a la ventana, observando la lluvia caer sobre los pinos. Su camisa estaba arremangada, y en su mirada había algo que mezclaba cansancio y serenidad. «Buenos días», dijo sin girarse, como si supiera que ella lo observaba. «Espero que haya descansado un poco». Patricia se incorporó, algo avergonzada. «Más de lo que imaginé. No sé cómo agradecerle por lo que hizo anoche». «No tiene que agradecerme», respondió él, sirviéndole una taza. «A veces, ayudar a otros también nos ayuda a nosotros mismos». Ella tomó el café con las manos temblorosas. El calor le devolvió la vida. «Sus hijos son valientes», comentó Alejandro mirando a los pequeños. «Se nota que tienen una madre fuerte». Patricia sonrió apenas. «Intento serlo, aunque hay días en que no puedo más». Hubo un silencio, pero no era incómodo. Era un silencio que decía más que las palabras. Afuera, la lluvia se había convertido en una llovizna suave. Alejandro dejó la taza sobre la mesa y se acercó al fuego. «Quédense aquí el tiempo que necesiten»,
dijo él con firmeza. Nadie debería volver a una casa en ruinas con niños pequeños. Patricia lo miró con sorpresa. No quiero abusar de su bondad, señor del Valle. Llámeme Alejandro, replicó con una leve sonrisa. Y no se preocupe, Patricia. Hace mucho que esta cabaña no tenía vida. Me alegra que ustedes la llenen de nuevo. Las palabras la tocaron profundamente. Hacía tanto tiempo que nadie la trataba con verdadera calidez. Mientras los niños despertaban y corrían hacia la ventana para ver cómo el sol empezaba a romper las nubes, Patricia sintió algo nuevo, una tranquilidad que rozaba la esperanza. Sin embargo, esa paz traía también una pregunta inquietante. ¿Quién era realmente Alejandro del Valle? Su manera de hablar, su mirada triste, su forma de evitar hablar de sí mismo. Algo en él escondía una historia que Patricia intuía, pero aún no podía comprender. Cuando el día avanzó, Alejandro salió a revisar el camino. Patricia, curiosa, encontró sobre una mesa una fotografía vieja enmarcada. Una mujer de sonrisa dulce junto a él, en lo que parecía ser un jardín. Al reverso, una inscripción. Para siempre tuya. Clara. Patricia sintió un nudo en el pecho. No era solo un hombre solitario, era un viudo que aún cargaba con su pasado. Y en su corazón, un pensamiento la asustó. ¿Y si mi llegada lo hiere más de lo que lo ayuda? Afuera, el trueno volvió a sonar a lo lejos. La tormenta se había ido del cielo, pero comenzaba a formarse dentro de ambos. El sol volvió a brillar sobre San Esteban por primera vez en días. Desde la cabaña, el verde del bosque resplandecía, y el aire olía a tierra húmeda y a renacimiento. Patricia salió al porche con una manta sobre los hombros, observando cómo los niños jugaban entre charcos y risas. Por un momento, la vida parecía haberle dado una tregua. Alejandro apareció detrás de ella, sosteniendo una taza de té. «Parece que la tormenta finalmente se rindió», dijo con una sonrisa leve. «Sí», respondió Patricia, sin apartar la vista de sus hijos. Ellos no recordaban lo que era reír así. Alejandro la miró en silencio. Había algo en esa mujer que lo conmovía profundamente, la manera en que, a pesar del dolor, seguía de pie. «A veces el alma necesita una tormenta para limpiar el camino», dijo él pensativo. Patricia asintió, pero en su mente aún giraba la imagen de la fotografía que había visto la noche anterior. No se atrevía a preguntar quién era esa mujer, aunque la respuesta era evidente. Decidió cambiar de tema. «¿Siempre vivió aquí, señor Alejandro?» Él suspiró. «Hace muchos años que no venía. Esta cabaña fue de mi esposa. Clara amaba este lugar. Decía que el bosque guardaba secretos del alma». Sus ojos se perdieron por un instante en el horizonte. Cuando ella murió, no tuve el valor de volver. Hasta ahora. Patricia bajó la mirada. No quería hurgar en una herida ajena, pero sus palabras despertaron algo en su corazón. Un reconocimiento, una tristeza compartida. «Debe haberla amado mucho», murmuró. Alejandro la miró con sinceridad. «Sí, y por eso mismo creí que jamás podría volver a sentir algo». El silencio se hizo pesado entre ellos. Patricia sintió su pecho apretarse, no por celos, sino por empatía. Sabía lo que era vivir con fantasmas. «El amor no desaparece», dijo ella suavemente. «Solo se transforma. A veces se convierte en fuerza para seguir viviendo». Alejandro la observó, como si sus palabras hubieran tocado una parte de él que había olvidado. «Tienes razón», susurró. «Tal vez por eso el destino me trajo aquí, para recordarme que aún hay vida después del dolor». Sus miradas se cruzaron. Había un fuego tenue entre ellos, frágil pero real. Sin embargo, antes de que pudiera volverse algo más, un sonido interrumpió el momento. Un motor se acercaba por el camino de tierra. Patricia frunció el ceño. Nadie solía venir tan lejos. Alejandro se tensó y salió al porche. Un coche gris se detuvo frente a la cabaña. De él bajó un hombre elegante, de rostro severo. «Alejandro del Valle», dijo con voz fría. «Te hemos estado buscando».
Patricia sintió un escalofrío. El recién llegado miró a los niños y luego a ella, con evidente desdén. «Veo que encontraste nueva compañía». Alejandro apretó los puños. «No tienes derecho a hablar así, Gabriel», respondió con voz contenida. «No aquí». Patricia comprendió que aquel hombre no era un extraño cualquiera. Había algo familiar en su tono y en la tensión entre ambos. «¿Quién es él?», preguntó con el corazón acelerado. Alejandro respiró hondo, sabiendo que ya no podía ocultarlo más. «Es mi hermano, y parece que la tormenta aún no ha terminado». El aire se volvió denso en la cabaña. Patricia sintió que la serenidad de los últimos días se evaporaba en cuestión de segundos. Los niños, ajenos a la tensión, miraban con curiosidad al hombre que acababa de llegar. Gabriel del Valle cerró la puerta tras de sí y se quitó los guantes con gesto calculado. Su presencia llenaba el espacio como una sombra elegante pero amenazante. «No esperaba encontrarte tan cómodo, hermano», dijo con una sonrisa helada. «Pensé que te habías marchado para siempre». Alejandro lo miró sin moverse. «Y así era, hasta que la tormenta me trajo de regreso». Gabriel dejó escapar una risa seca, siempre tan poético. «Pero mientras tú desaparecías en tus recuerdos, alguien tenía que hacerse cargo de los negocios de la familia». Patricia observaba en silencio, sin entender del todo, pero percibiendo la hostilidad entre ellos. «Si están ocupados», interrumpió con suavidad, «puedo llevar a los niños afuera». «No hace falta», replicó Gabriel con una mirada afilada. «No tengo nada que ocultar, aunque por lo visto, tú sí, hermano». Alejandro apretó la mandíbula. «Basta, Gabriel, no delante de ellos». Pero Gabriel dio un paso más cerca, desafiando el límite. «¿Qué pensará esta mujer cuando sepa la verdad? Cuando descubra quién eres realmente?» Patricia sintió un escalofrío. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, intentando mantener la calma. Gabriel la miró con una mezcla de lástima y desprecio. «¿De verdad no sabe con quién está hablando? Mi querido hermano no solo es un del Valle, es el heredero del imperio que dejó nuestro padre, un hombre con más fortuna de la que podría imaginar y más culpas de las que puede cargar». Patricia lo miró confundida. «¿Fortuna? ¿Imperio?». Alejandro dio un paso al frente. «Basta, Gabriel. No vine aquí a hablar de dinero ni de herencias». «Ah, claro», ironizó Gabriel. «Viniste a buscar redención, pero no puedes escapar de lo que hiciste». Patricia sintió que el corazón se le paralizaba. «¿Qué hizo?», preguntó con voz trémula. Alejandro guardó silencio. Su rostro se endureció. Finalmente, murmuró: «Hubo un accidente. Hace 3 años. Murió mi esposa y nuestro padre. Yo iba conduciendo». El silencio que siguió fue absoluto. Patricia bajó la mirada. Entendía, al fin, por qué aquel hombre vivía con tanta culpa. Gabriel aprovechó la herida. «Y mientras todos creíamos que habías desaparecido para siempre, vienes a esconderte aquí, entre desconocidos, fingiendo ser otro hombre». Alejandro lo enfrentó con voz firme. «No estoy fingiendo. Solo intento vivir en paz». Gabriel sonrió con malicia. «La paz no te pertenece, hermano, y pronto tendrás que volver a la ciudad. La empresa necesita una firma, y tú eres el único que puede salvarla del desastre». El nombre del Valle resonó en el aire como una maldición. Alejandro sabía que su hermano no mentía, pero regresar significaba abrir heridas que aún sangraban, y quizás perder lo poco de esperanza que había encontrado junto a Patricia. Gabriel se giró hacia la puerta, lanzando una última mirada a la viuda. «Te aconsejo que no te encariñes demasiado, señora. Los del Valle siempre terminan destruyendo todo lo que tocan», y se marchó bajo la llovizna, dejando atrás el eco de sus palabras. Patricia quedó inmóvil, intentando entender. Alejandro se acercó, con los ojos llenos de una tristeza antigua. «Ahora sabes quién soy», susurró. «Si quieres irte, lo entenderé.
Patricia negó con la cabeza. No vine aquí por lo que tienes, Alejandro. Vine porque vi en ti el mismo dolor que llevo dentro. Y a veces, solo eso basta. Sus ojos se encontraron. La tormenta había vuelto a sus vidas, pero esta vez no estaban solos para enfrentarla. La noche había caído de nuevo sobre el bosque, y a diferencia de la anterior, el silencio pesaba más que la tormenta. Patricia miraba el fuego, perdida en pensamientos que no se atrevería a decir en voz alta. Cada palabra de Gabriel resonaba en su cabeza como un trueno lejano. Los del valle destruyen todo lo que tocan. Alejandro estaba afuera, en el porche, fumando un cigarro que parecía durar una eternidad. No lo había hecho desde que Clara murió, pero esa noche necesitaba el humo para ocultar la culpa. Finalmente, Patricia se acercó, cubriéndose con una manta. «No pude dormir», dijo con voz suave. Alejandro apenas la miró. «Yo tampoco». Se quedaron en silencio unos segundos, escuchando el sonido del bosque. Patricia observó su perfil a contraluz del fuego. Era un hombre que había amado y perdido, que había huido del pasado para descubrir que el pasado sabía encontrarlo. «No sabía que eras un del Valle», dijo ella finalmente. «Pero eso no cambia lo que hiciste por nosotros». Alejandro sonrió con amargura. «No sabes lo que significa ese apellido, Patricia. Trae consigo más tragedia que orgullo. Mi familia construyó su fortuna destruyendo la vida de otros. Mi padre, un hombre duro, y yo, bajó la mirada. Yo fui su reflejo por muchos años». Patricia lo escuchaba con atención. No lo interrumpía. Sabía que aquel hombre necesitaba hablar más que justificarse. «Clara era mi equilibrio», continuó él. «Me enseñó a mirar la vida con compasión, pero no la escuché. Aquella noche discutimos. Yo bebí, conduje y el coche perdió el control. Su voz se quebró. Ella y mi padre murieron en el acto. Desde entonces no he tenido un día de paz». Patricia sintió un nudo en la garganta. «No hay redención en el silencio, Alejandro. Si sigues huyendo, esa culpa te consumirá». Él levantó la vista sorprendido por la firmeza de su tono. «¿Y tú?», preguntó con un dejo de ternura. «¿A qué huyes, Patricia?». Ella guardó silencio unos segundos. Luego bajó la mirada. «A la pobreza, al dolor, a los recuerdos de Manuel, a todo lo que me recuerda que no fui suficiente para salvarlo». Sus palabras quedaron flotando entre ellos como hojas al viento. Alejandro se acercó, despacio, sin tocarla, pero tan cerca que pudo sentir su respiración. «Tú no tienes nada que redimir. Has dado todo por tus hijos, y eso ya es amor suficiente». Patricia lo miró, y por primera vez no sintió culpa al dejar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Alejandro levantó la mano, dudando, y finalmente la apoyó en su mejilla. Fue un gesto suave, sincero, y por un instante el pasado pareció detenerse, pero el hechizo se rompió con un ruido a lo lejos, un crujido en el bosque. Alejandro se giró al instante. «¿Oíste eso?». Patricia asintió asustada. Alejandro tomó una linterna y salió al exterior. La luz recorrió los árboles, pero no había nadie. O eso parecía. Sin embargo, cuando regresó, sobre la baranda del porche encontró un sobre empapado. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una sola frase escrita a mano. «Algunos secretos no deben ser desenterrados». Alejandro sintió que el frío volvía a instalarse en su pecho. Patricia lo miró, inquieta. ¿Quién podría haber dejado eso aquí? Él no respondió. Pero en el fondo de su mente un nombre regresó como un eco: Gabriel. El amanecer llegó gris, sin canto de aves, ni luz dorada que anunciara esperanza. Patricia despertó con la sensación de que algo había cambiado. La carta, el miedo en los ojos de Alejandro, el silencio que los había seguido toda la noche. Todo pesaba como un presagio. Cuando salió al porche, lo encontró de pie, con el sobre aún en la mano.
no había dormido. ¿Alguna pista?, preguntó ella, en voz baja. Alejandro negó, sin apartar la vista del bosque. No, pero esto... Levantó el papel arrugado. No es la primera vez que alguien me envía una advertencia. Patricia frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Desde que murió Clara, recibo cartas anónimas. Al principio pensé que eran delirios de algún enemigo de la empresa, pero después comenzaron a mencionar detalles del accidente que nadie, excepto yo, podía saber. El corazón de Patricia se aceleró. ¿Insinúas que alguien sabe la verdad sobre esa noche? Alejandro respiró hondo. Eso temo, y si Gabriel está involucrado, entonces todo esto va más allá de lo que imaginaba. Los niños salieron medio dormidos, rompiendo el silencio. Patricia cambió el tono, ocultando la tensión con una sonrisa forzada. Vamos, pequeños, a desayunar. Alejandro los observó entrar y, por un momento, la visión de aquella familia improvisada lo hizo desear que todo fuera distinto. Pero la culpa lo mantenía encadenado al pasado. Más tarde, Patricia lo encontró revisando una caja metálica. Dentro había fotografías viejas, documentos y un colgante con la inicial C. ¿Eso era de ella?, preguntó. Alejandro asintió. Sí, Clara. Lo llevaba puesto la noche del accidente. Cuando la policía me lo devolvió, aún tenía marcas de fuego. Patricia tomó el colgante con cuidado, como si temiera romperlo. Era hermosa, susurró, mirando una foto de la mujer sonriente. No parece alguien que hubiera tenido enemigos. Alejandro frunció el ceño. No los tenía, pero mi padre sí. Y ahora que lo pienso, su voz se quebró. Clara estaba investigando algo sobre la empresa antes de morir. Algo que él le había prohibido descubrir. Patricia lo miró, atónita. ¿Crees que su muerte no fue un accidente? Él no respondió de inmediato. Finalmente murmuró. Ya no estoy seguro de nada. En ese momento, un sonido metálico retumbó desde el granero detrás de la casa. Alejandro corrió con la linterna. Patricia lo siguió. La puerta estaba abierta, moviéndose con el viento. Dentro, todo parecía normal, excepto por una marca reciente en el suelo, una pisada húmeda. «Alguien estuvo aquí», dijo Alejandro con voz tensa. Miró alrededor y notó algo colgando del techo. Un pedazo de tela, desgarrado, empapado de barro. Patricia lo reconoció al instante. Esa tela pertenece al abrigo de Gabriel. Alejandro cerró los puños. Entonces, no fue casualidad. Él ha estado observándonos. Patricia sintió el miedo apoderarse de ella. ¿Qué es lo que quiere de ti? Alejandro clavó la mirada en la oscuridad del bosque. No lo sé, pero si tiene razón, y Clara descubrió algo antes de morir, entonces Gabriel no vino solo a reclamar una herencia, vino a asegurarse de que nadie más sepa la verdad. El viento sopló fuerte, levantando el polvo del granero. En ese instante, Patricia comprendió que había entrado en un juego más peligroso de lo que imaginaba. Y aunque una parte de ella temía lo que podría descubrir, otra sentía que por primera vez en años tenía algo que proteger. La lluvia volvió esa tarde, fina pero constante, como si el cielo se negara a dejar que la tierra olvidara su tristeza. Patricia estaba en la cocina lavando los platos cuando vio a Alejandro salir hacia el bosque con una determinación distinta en el rostro. No era miedo, era culpa convertida en búsqueda. Los niños dormían la siesta y ella aprovechó el silencio para ordenar la cabaña. Al mover una vieja lámpara, notó un cajón empotrado en la pared, oculto tras una tabla suelta. La curiosidad la venció. Tiró con cuidado y el pedazo de madera se desprendió, revelando un pequeño compartimento polvoriento. Dentro había una carta envuelta en tela y un anillo de oro con una piedra azul. Su corazón se aceleró. El papel, amarillento, tenía el nombre Clara del Valle, escrito con tinta ya desvanecida. Patricia dudó. No quería invadir un recuerdo ajeno,
pero algo dentro de ella le decía que esa carta era importante. La abrió lentamente. La letra era delicada, pero la emoción traspasaba cada trazo. Si estás leyendo esto, Alejandro, es porque he descubierto algo que no debía. Tu padre no es el hombre que crees. Los libros de contabilidad esconden transacciones con nombres falsos y propiedades compradas con dinero de otros. Si algo me ocurre, busca en la casa del lago. Bajo el retrato de tu madre, allí está la verdad. Patricia sintió un escalofrío. Clara había sabido que su vida corría peligro, y la clave de todo estaba en la casa del lago, la antigua residencia de los del Valle que ahora estaba abandonada. Alejandro regresó empapado, exhausto. Cuando Patricia le mostró la carta, el color se le fue del rostro. «Esto», susurró, «esto cambia todo». La sostuvo entre las manos temblorosas. Clara sabía, ella lo sabía, y nadie me lo dijo. Patricia lo observó con preocupación. «¿Qué vas a hacer?» «Ir a la casa del lago», respondió con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. «Si lo que dice es cierto, mi padre no solo destruyó vidas con su ambición, sino que alguien lo ayudó a ocultarlo». Patricia lo detuvo con un toque en el brazo. «No irás solo». Alejandro la miró sorprendido. «No puedo arrastrarte a esto, Patricia». Ella sostuvo su mirada con determinación. «Ya estoy dentro. Desde que llegaste a esta casa, mi vida cambió. Si esto puede darte paz, yo te acompañaré». Él sonrió débilmente, con los ojos brillantes por una mezcla de gratitud y dolor. «No sé qué haría sin ti. Tal vez lo que deberías haber hecho desde el principio», respondió ella con una media sonrisa. «Confiar». El viento golpeó las ventanas y un trueno lejano anunció otra noche difícil. Mientras se preparaban para partir, Patricia sintió el peso del anillo de Clara en su mano. No podía evitar pensar que aquella mujer, desde algún lugar, las estaba guiando. Y cuando ambos salieron a la tormenta, camino a la casa del lago, una figura se movió en la distancia, oculta entre los árboles. Observaba, esperaba. La guerra por la verdad acababa de comenzar. El camino hacia la casa del lago era largo, lleno de barro y ramas caídas. La tormenta había dejado el bosque en un silencio inquietante. Solo el sonido del motor y el golpeteo de la lluvia acompañaban a Patricia y Alejandro. El auto se detuvo frente a una verja oxidada. Más allá se alzaba una mansión olvidada por el tiempo. La casa del lago de los del Valle, la misma donde Alejandro había crecido. Patricia la observó con un escalofrío. Las ventanas parecían ojos vacíos y el viento soplaba entre los árboles como si susurrara nombres. Alejandro abrió la verja, que crujió como si protestara por ser molestada. «Hace más de 3 años que nadie entra aquí», dijo con voz baja. «Entonces los fantasmas deben de sentirse en casa», respondió Patricia, intentando aligerar el ambiente. Él sonrió débilmente, pero en sus ojos había un brillo melancólico. Al entrar, el olor a humedad los envolvió. Todo estaba cubierto por sábanas amarillentas y polvo. Las huellas de un pasado opulento se mezclaban con el abandono. «Mi madre amaba esta casa», murmuró Alejandro, mirando un piano cubierto. «Aquí solía tocar cada tarde». Caminaron por los pasillos hasta llegar al salón principal. En la pared del fondo colgaba el retrato de su madre, tal como Clara había mencionado en la carta. Patricia sintió la tensión en el aire. «Aquí es», susurró. Alejandro se acercó y tocó el marco. Notó algo extraño, un hueco detrás del cuadro. Con un leve tirón, el retrato se movió, revelando una caja metálica empotrada en la pared. El corazón de ambos se aceleró. Alejandro forzó la cerradura con una herramienta oxidada. Con un chasquido, la caja cedió. Dentro había una carpeta sellada con el logotipo de la empresa familiar, Del Valle Holdings. Abrió el primer documento y su rostro cambió por completo. «Esto son contratos falsos, transferencias a cuentas en paraísos fiscales», susurró incrédulo.
Mi padre desviaba dinero usando nombres de empleados inexistentes. Patricia miró las páginas con horror. Clara descubrió todo esto, y por eso la silenciaron. Alejandro asintió, su respiración agitada. Gabriel debió encontrar estos papeles antes que ella, y cuando supo que ella sabía demasiado, alguien se encargó del resto. Patricia lo miró, asustada. ¿Crees que Gabriel fue capaz de...? Él no respondió. Pero antes de que pudiera decir algo más, un ruido seco resonó desde el piso superior. Patricia dio un salto. ¿Oíste eso? Alejandro tomó una linterna y subió con cuidado por la escalera. El aire allí arriba era más frío, como si la casa guardara la respiración. El haz de luz recorrió el pasillo, hasta detenerse en algo que los dejó helados. Una sombra que se movía detrás de la puerta del estudio. Alejandro la empujó con fuerza. La puerta se abrió de golpe y dentro, sentado frente a la chimenea apagada, estaba Gabriel del Valle. Llevaba el mismo abrigo que Patricia había reconocido días antes. En una mano sostenía una copa de vino, en la otra una pistola. «Te estaba esperando, hermano», dijo con una sonrisa fría. Patricia se quedó paralizada. Alejandro dio un paso adelante. «¿Qué has hecho, Gabriel?» Gabriel lo miró con desprecio. «Lo que nuestro padre habría querido, proteger el legado. Y tú, Alejandro, viniste a destruirlo». Alejandro apretó los puños. «Nuestro padre destruyó vidas, incluyendo la mía, incluyendo la de Clara». Gabriel se levantó lentamente. «Clara se metió donde no debía, y tú sabes cómo terminan los curiosos». Patricia sintió un nudo en el estómago. «¿Estás diciendo que tú...?» Gabriel la interrumpió con una sonrisa cínica. «Digamos que ayudé al destino». Alejandro avanzó un paso más, con la mirada encendida. «Tú la mataste». Gabriel alzó la pistola, apuntando directamente al pecho de su hermano. «Y ahora te unirás a ella». Un trueno estalló afuera, haciendo temblar las ventanas. Patricia gritó, y en ese instante todo ocurrió muy rápido. El disparo resonó. El eco del metal contra el aire se mezcló con la tormenta. Y mientras el humo aún flotaba, solo uno de los hermanos del Valle quedó de pie. El sonido del disparo retumbó por toda la casa, mezclándose con el rugido del trueno. Patricia gritó el nombre de Alejandro, pero la respuesta fue solo silencio. Durante un instante eterno, el aire se volvió pesado, inmóvil. Luego, la figura que cayó al suelo rompió el hechizo. «¡Alejandro!» Corrió hacia él, arrodillándose en el piso de madera empapado por la lluvia que entraba por la ventana rota. El cuerpo de Alejandro estaba inmóvil, pero cuando Patricia lo giró, vio que la bala había rozado su hombro. La sangre manaba, pero no era mortal. Su respiración, aunque débil, seguía. Gabriel, con los ojos desorbitados, aún sostenía el arma. «No, no era para ser así», balbuceó, retrocediendo un paso. Patricia se levantó con una fuerza que no sabía que tenía. «Le disparaste a tu propio hermano, por dinero, por orgullo, por una mentira». Gabriel la miró con desesperación, el rostro desencajado. «Tú no entiendes. Todo esto es mío. Él no merecía nada, nada». «Merecía una segunda oportunidad», respondió Patricia con voz firme. «Algo que tú nunca entenderás». En ese momento, Alejandro abrió los ojos, respirando con dificultad. «Déjalo». «Patricia», susurró. «No vale la pena». Pero Gabriel, fuera de sí, levantó el arma una vez más. El trueno iluminó el cuarto, y por un segundo Patricia creyó ver en sus ojos una sombra de arrepentimiento. Entonces, otro disparo sonó. El cuerpo de Gabriel se tambaleó hacia atrás, soltando la pistola. Cayó al suelo con los ojos abiertos, mirando al techo, donde el retrato de su madre los observaba en silencio. Alejandro se incorporó con esfuerzo. «¿Qué hiciste?» Patricia temblaba, con las manos en los oídos. «Yo no
No fui yo. En la puerta, una figura apareció, un hombre mayor vestido con un impermeable oscuro. Su rostro era duro, pero familiar para Alejandro. «Se terminó, hijo», dijo con voz grave. Alejandro lo miró con incredulidad. «Padre, ¿tú estás vivo?» El anciano asintió, dejando caer el arma. «Nunca morí, solo fingí mi muerte». Era la única forma de escapar de lo que había creado. Patricia no podía creer lo que escuchaba. «¿Tú dejaste que tus hijos se destruyeran entre sí por dinero?» El hombre bajó la mirada, cargado de culpa. «No lo planeé así, pero el poder, cuando se siembra en corazones rotos, se vuelve veneno». Alejandro, herido, se apoyó en la pared. «¿Por qué volviste?» «Porque supe que Gabriel me buscaba. Quería terminar lo que yo empecé, pero llegué tarde». El silencio cayó como una losa. Solo el sonido de la lluvia llenaba la habitación donde el pasado finalmente había cobrado su precio. Patricia se acercó a Alejandro y lo ayudó a ponerse de pie. «Vámonos de aquí, ya no queda nada». Él la miró, los ojos nublados por el dolor y las lágrimas. «Sí, queda algo», susurró. «Tú». Salieron juntos, dejando atrás la casa del lago y los fantasmas que la habitaban. La noche era oscura, pero en el horizonte asomaba una franja tenue de luz. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro del Valle no huía. Había perdido todo, menos aquello que realmente importaba: la posibilidad de empezar de nuevo. El amanecer llegó envuelto en neblina, como si el bosque aún llorara lo ocurrido en la casa del lago. Patricia conducía lentamente, con Alejandro recostado en el asiento del acompañante. La herida en su hombro estaba vendada, pero la sangre seguía tiñendo la tela. Cada cierto tiempo, él abría los ojos y la miraba intentando sonreír. «No te preocupes, no es tan grave», murmuraba con voz débil. Patricia lo reprendía con suavidad. «No hables, aún estás muy débil». El camino hacia el pueblo parecía interminable. Cuando por fin llegaron, Patricia lo llevó al médico local, un hombre mayor que conocía desde hacía años. «Estará bien», le aseguró. «La bala solo rozó el músculo, pero necesita reposo absoluto». Durante días, Patricia se dedicó por completo a cuidarlo. Cocinaba, curaba su herida, mantenía a los niños ocupados para que no se preocuparan. Alejandro, entre sueños febriles, murmuraba nombres del pasado: Clara, Gabriel, su padre. Una noche, mientras ella le cambiaba las vendas, él abrió los ojos y la miró con una tristeza profunda. «No debiste quedarte, Patricia. Mi vida solo trae dolor». Ella lo miró en silencio. «El dolor no es lo que nos destruye, Alejandro. Es rendirse a él lo que nos vuelve sombras». Él tomó su mano, temblando. «¿Por qué eres tan fuerte?» Patricia sonrió, pero sus ojos estaban húmedos. «No soy fuerte. Solo aprendí que el amor verdadero no se encuentra en la calma, sino en medio de la tormenta». Alejandro la observó y por primera vez en años sintió paz. «Clara decía algo parecido», susurró, «que el amor que sobrevive a la lluvia puede soportarlo todo». Ella le acarició el rostro. «Entonces sobreviviremos». Pasaron los días, y el cuerpo de Alejandro comenzó a sanar, aunque las cicatrices del alma tardarían más. El pueblo, ajeno a la tragedia, hablaba en murmullos sobre los hermanos del valle. Algunos lo compadecían, otros lo juzgaban. Patricia lo animaba a no escuchar. «Deja que hablen, ellos no saben lo que viviste». «Ni tú sabes todo lo que hice», replicó él con un suspiro. «No necesito saberlo todo», respondió ella. «Solo necesito saber quién eres ahora». En una de esas tardes tranquilas, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Alejandro salió al jardín. Los niños jugaban cerca del río, y Patricia lo observaba desde la puerta. «No sé si algún día podré perdonarme», dijo él sin volverse. Ella se acercó, poniéndose a su lado. «Entonces deja que la vida te perdone».
Alejandro la miró con ternura, y en ese instante entendió que no importaba cuántas tormentas vinieran. Siempre habría una luz esperándolo, y esa luz tenía nombre: Patricia. El viento soplaba con un frío inusual aquella tarde. Patricia estaba en el jardín recogiendo la ropa tendida cuando un coche negro se detuvo frente a la casa. Su corazón dio un vuelco. Reconoció la silueta antes de que la puerta se abriera. Era él, el patriarca del valle, el hombre al que todos creían muerto. Alejandro, que descansaba en el interior, se levantó en cuanto oyó el motor. «No puede ser», susurró. El viejo bajó del coche con paso lento, apoyándose en un bastón. Su rostro, curtido por los años y el remordimiento, era una sombra de lo que había sido. «No vine a quedarme», dijo sin rodeos, «pero no podía irme sin hablar contigo, hijo». Alejandro lo observó con los ojos llenos de rencor y tristeza. «Ya lo hiciste todo. Nos dejaste un apellido lleno de sangre». El anciano asintió, sin defenderse, «y ahora quiero limpiar lo poco que queda de él». Patricia, desde la puerta, dudó si debía intervenir, pero algo en la mirada del hombre la hizo quedarse. Había culpa, pero también una verdad que aún no se había dicho. «Clara no murió por accidente», comenzó el anciano con voz temblorosa. «Lo supe desde el primer día». Alejandro apretó los puños. «¿Lo sabías? ¿Y no dijiste nada?» Si hablaba, la empresa caía. Los socios me habrían destruido, y yo aún no estaba listo para perderlo todo. Patricia lo miró con repulsión contenida. Entonces dejó morir a su hijo entre mentiras. El hombre bajó la cabeza. «Sí, pero hay algo más que debes saber. Gabriel no actuó solo». Alejandro se quedó helado. «¿Qué estás diciendo?» Clara descubrió una red de lavado de dinero que involucraba no solo a nuestra empresa, sino también al gobierno. Gabriel me lo confesó antes de morir. Alguien le pagó para silenciarla. Él solo debía asustarla, pero las cosas se salieron de control. Patricia llevó una mano al pecho. «¿Quién le pagó?» El anciano alzó la mirada. «Un hombre llamado Rojas, político, inversor y enemigo de nuestra familia desde hace años». Alejandro retrocedió un paso. «Entonces, todo esto fue una venganza». «Sí», respondió el viejo con amargura. «Y yo, por cobardía, lo permití». El silencio que siguió fue insoportable. Alejandro lo miró con lágrimas contenidas. «Toda mi vida intentando escapar del peso del apellido, y resulta que ni siquiera era nuestra culpa». El anciano asintió lentamente. «Por eso vine, para darte los documentos. Con ellos puedes limpiar el nombre de Clara y el tuyo». Sacó un sobre grueso del abrigo y se lo entregó. «Es lo único que me queda por hacer bien». Patricia dio un paso adelante. «¿Y qué pasará con usted?» «Yo ya no tengo lugar en este mundo, hija. Solo quería pedir perdón antes de que sea tarde». Alejandro lo miró en silencio largo rato. Finalmente murmuró: «Te perdono, pero no por ti, lo hago por mí». El anciano sonrió con lágrimas en los ojos. «Eso basta». Subió al coche y se alejó por el camino de tierra, perdiéndose entre la neblina. Patricia abrazó a Alejandro con fuerza. «Se acabó», dijo en voz baja. Él negó con la cabeza. «No, Patricia, ahora empieza todo. Si ese hombre Rojas sigue vivo, no descansará hasta destruir lo que quede de nosotros». El viento volvió a soplar, levantando las hojas secas del suelo, y aunque la tormenta había pasado, una nueva sombra comenzaba a formarse en el horizonte. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Alejandro no podía dormir. Pasaba las noches revisando los documentos que su padre le había entregado. Había nombres, cuentas secretas, transacciones y firmas que comprometían a personas muy influyentes. Entre ellas destacaba una: Eduardo Rojas. Patricia lo observaba desde la puerta del despacho preocupada. «Alejandro, no puedes hacer esto solo. Si ese hombre descubriera que lo estás investigando, podría...». Él levantó la vista.
Ya nos destruyó una vez, no lo dejaré hacerlo otra vez. Pero ahora tienes algo que perder, respondió ella acercándose. Me tienes a mí, tienes a los niños. Alejandro tomó aire, cerrando el dossier. Precisamente por eso no puedo quedarme de brazos cruzados. Patricia lo miró en silencio. Sabía que no podía detenerlo, pero también sabía que si lo dejaba ir solo, nunca volvería igual. Esa noche, cuando él salía rumbo a la ciudad, ella apareció en la puerta del coche con una chaqueta y una determinación feroz. «No vas sin mí». Él intentó protestar, pero la mirada de Patricia lo desarmó. «Está bien», cedió, «pero prometo que no te expondré». Ella sonrió levemente. «Alejandro, llevo años enfrentando tormentas. Esta no me asusta». El viaje a la capital fue silencioso, tenso. Las luces de los rascacielos parecían observarlos desde la distancia, como testigos del peligro que se avecinaba. Al llegar, se dirigieron al despacho de un periodista de confianza de Clara, un hombre mayor llamado Santiago Ibáñez, que había intentado investigar el caso años atrás. Cuando vio los documentos, su expresión cambió. «Esto es dinamita pura. Si publicamos esto, Rojas cae, pero no sin arrastrar a otros con él». «No me importa», respondió Alejandro. «Solo quiero que la verdad salga a la luz». Santiago lo miró con preocupación. «Rojas tiene hombres en todos lados, policía, jueces, prensa. Si sospecha de ti, podría desaparecerte antes de que imprima una sola línea». Patricia interrumpió con calma. «Entonces no lo hagamos a la antigua, hagámoslo público de una vez». El periodista la miró curioso. «¿Cómo?» «En redes, en foros, en cada rincón de Internet. Subamos los archivos, los audios, los nombres. Que el pueblo juzgue». Santiago se quedó pensativo, luego asintió. «Esa mujer piensa como periodista», dijo con una sonrisa. Alejandro tomó su mano, agradecido. «Gracias, Patricia». Esa misma noche, desde un pequeño hotel, comenzaron la filtración. Los documentos se compartían en redes, los nombres se multiplicaban, y el apellido Rojas se volvió tendencia. Pero la respuesta fue inmediata. Una llamada anónima llegó al teléfono de la habitación. Una voz fría dijo: «Alejandro del Valle, sabíamos que volverías a cometer errores. Esta vez no tendrás segunda oportunidad». La línea se cortó. Patricia lo miró pálida. Nos encontraron. Alejandro apretó los dientes. «Entonces que vengan. No pienso huir». De repente se oyó un ruido afuera, neumáticos frenando, pasos en el pasillo. Patricia corrió hacia los niños que dormían en la habitación contigua. Alejandro abrió la gaveta, sacó el arma que había guardado desde la casa del lago. «No dejaré que te los lleven», gritó. La puerta comenzó a temblar bajo los golpes y justo antes de que se rompiera, una voz familiar resonó desde el otro lado. «Alejandro, soy Santiago. La policía viene contigo, rápido». Él abrió la puerta con cautela y al ver al periodista acompañado por dos oficiales, respiró aliviado. «Teníamos que moverlos ya», explicó Santiago. «Rojas activó una orden falsa de arresto contra ti, pero tenemos todo el respaldo de la prensa ahora». Patricia abrazó a los niños, temblando. Alejandro miró hacia la ventana, donde la ciudad seguía despierta, caótica, viva. «No importa lo que hagan», dijo con firmeza. «Ya no somos sus víctimas». Patricia tomó su mano y asintió. «Somos los que sobrevivieron a la tormenta». El amanecer tiñó la ciudad con un tono gris metálico. Patricia empacaba a toda prisa mientras los niños dormían, ajenos al caos que los rodeaba. Alejandro hablaba con Santiago por teléfono, su voz tensa. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. «Poco», respondió el periodista. «Rojas ya movió a sus hombres, pero la prensa lo está acorralando. Necesitan pruebas físicas, algo que lo vincule directamente con los pagos». Alejandro frunció el ceño. «Eso está en los discos duros de la empresa». «Exacto, y según mis fuentes, Rojas los mandó destruir esta misma mañana».
Patricia lo escuchó desde el otro lado de la habitación. Entonces tenemos que adelantarnos. No, Patricia, dijo Alejandro con firmeza. Es demasiado peligroso. Ella lo miró con una mezcla de miedo y determinación. Todo lo que vivimos fue peligroso. Si no terminamos esto ahora, nunca estaremos a salvo. Alejandro suspiró, sabiendo que no podía discutir con su coraje. Está bien, vamos juntos. La carretera hacia la antigua sede de la empresa del Valle Inn Asociados estaba desierta. Los campos parecían cubrirlos con un silencio extraño, presagio de algo inevitable. Cuando llegaron, el edificio estaba vacío, los pasillos oscuros y el eco de sus pasos resonaba como fantasmas del pasado. Subieron hasta el despacho de Alejandro, donde aún quedaban restos de papeles y archivos rotos. Patricia se acercó al escritorio. «Mira», dijo, señalando un compartimento oculto bajo el cajón. «Aquí, dentro, encontraron un pequeño disco duro metálico. Clara lo escondió antes de morir», susurró Alejandro con un nudo en la garganta. Sabía que algún día esto saldría a la luz. En ese momento, un ruido seco los hizo girar. Alguien había cerrado la puerta. De la penumbra surgió una figura conocida, Santiago Ibáñez. Patricia dio un paso atrás, incrédula. «¿Santiago? ¿Qué haces aquí?» El periodista tenía el rostro endurecido, los ojos cargados de culpa. «Lo siento, Alejandro. No tuve elección». «¿Qué hiciste?», preguntó Alejandro con la voz temblorosa. «Rojas me encontró. Amenazó a mi familia. Me ofreció protección si les entregaba lo que encontraran». Patricia lo miró con rabia contenida. «¡Nos vendiste!». Santiago bajó la mirada. «No quería hacerlo, pero ya es tarde. Sus hombres vienen en camino». En ese instante se escucharon sirenas a lo lejos. Alejandro agarró el disco duro y miró a Patricia. «Debemos salir por atrás». Corrieron por los pasillos mientras las luces de los autos se acercaban. Detrás se oían gritos y pasos. Santiago intentó detenerlos. «Alejandro, Rojas no te dejará vivo. Entrégamelo y quizás te deje en paz». Alejandro se detuvo un instante y lo miró con una tristeza infinita. «Perdiste tu alma por miedo, pero yo no pienso perder la mía por cobardía». Disparos resonaron. Patricia gritó y se cubrió detrás de una columna. Alejandro respondió el fuego, protegiéndola. Entre el humo y el ruido, lograron alcanzar la salida trasera y huir hacia el bosque cercano. Cuando por fin estuvieron a salvo, Patricia se derrumbó en el suelo. «¿Y ahora qué haremos?». Alejandro la abrazó, sosteniéndola. «Nos esconderemos, pero este disco…» Levantó el pequeño dispositivo. «Es la llave para destruir a Rojas». Patricia lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces no podemos fallar. Clara, tu padre, todo lo que sufrimos no puede haber sido en vano». Él asintió. «No lo será, te lo prometo». A lo lejos, la ciudad ardía con sirenas, titulares y caos político. La tormenta que Patricia había sobrevivido una vez estaba por repetirse, más feroz que nunca. La noche caía sobre la ciudad como un velo oscuro. Patricia, Alejandro y los niños se refugiaban en una cabaña vieja en lo alto de las montañas. El viento golpeaba las ventanas, recordándoles que la tormenta nunca se había ido del todo. Alejandro encendía el ordenador portátil conectado al disco duro. «Aquí está todo», murmuró. «Los contratos, los audios, las transferencias, incluso un video». Patricia se acercó observando la pantalla. En el video aparecía Rojas, reunido con varios empresarios y políticos, firmando documentos ilegales. «Esto lo hundirá», dijo ella con firmeza. «Sí, pero no si lo entregamos a la policía. Él controla todo eso». «Entonces no lo haremos», respondió Patricia, mirándolo a los ojos. «Lo mostraremos al mundo». Alejandro comprendió su plan al instante. «¿Una transmisión en vivo?». Ella asintió. Clara quiso que la verdad saliera a la luz. Que nadie más muriera por culpa de su silencio. Alejandro respiró hondo, tocando su rostro con ternura.
Eres más valiente que todos nosotros juntos, Patricia. Ella sonrió con tristeza. No soy valiente, solo estoy cansada de tener miedo. Horas después, mientras el reloj marcaba la medianoche, Patricia y Alejandro se conectaron a una red clandestina. Con la ayuda de activistas digitales que habían visto las filtraciones anteriores, prepararon una transmisión mundial. La pantalla mostraba la imagen de Patricia, con el rostro sereno, los ojos firmes. «Mi nombre es Patricia Morales», comenzó. «Soy viuda, madre de 3 hijos y sobreviviente de una tormenta que me quitó todo, excepto la verdad». Alejandro estaba detrás de la cámara, observando en silencio. Durante años, un hombre llamado Eduardo Rojas destruyó familias, empresas y vidas enteras, continuó ella. Mi esposo murió por su ambición, y la mujer que intentó detenerlo, Clara del Valle, fue silenciada. Patricia mostró los documentos uno por uno, las imágenes, las pruebas, los nombres. La transmisión se expandió como fuego sobre la red. Miles de personas compartían el video, los noticieros interrumpían sus programas. De pronto se escuchó un ruido afuera. «Alejandro», susurró Patricia. Él miró por la ventana. Varios autos subían la colina. «Nos encontraron». Patricia no dudó. «No cortes la transmisión. Pase lo que pase». Alejandro la tomó del brazo. «No voy a dejarte sola». «No lo harás», dijo ella con ternura. «Solo haz lo que te pedí». Él asintió, sabiendo que no podía detenerla. La puerta estalló. Hombres armados irrumpieron en la cabaña. Patricia se mantuvo frente a la cámara, sin moverse. «El mundo los está viendo», dijo con voz firme. Rojas apareció entre ellos, con el rostro desencajado. «¿Crees que esto te salvará?» «No», respondió ella, «pero te destruirá». Rojas avanzó hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, Alejandro salió de la sombra y lo enfrentó. Un forcejeo, un disparo. El cuerpo de Rojas cayó al suelo. Patricia, temblando, se volvió hacia la cámara, las lágrimas corriendo por su rostro. La verdad siempre encuentra su camino. Y la transmisión se cortó. Horas después, el país amaneció distinto. Rojas estaba muerto y sus aliados habían sido arrestados. Las pruebas eran irrefutables. Los medios hablaban de una mujer que desafió al poder con solo su fe y su valor. Alejandro, herido pero vivo, salió del hospital días después. Encontró a Patricia en la colina donde todo había empezado. El cielo estaba despejado por primera vez en mucho tiempo. «La tormenta se fue», dijo él. Patricia sonrió mirando el horizonte. «No, Alejandro, solo aprendimos a vivir bajo ella». Él tomó su mano, y por un momento ambos entendieron que la paz no era ausencia de dolor, sino el valor de seguir amando a pesar de él. Los niños corrieron hacia ellos riendo, y el viento, ya sin furia, llevó consigo el eco de una historia que el mundo jamás olvidaría. A veces, la vida nos arranca todo para obligarnos a renacer. Patricia no solo sobrevivió a la tormenta, la convirtió en su fuerza, y donde hubo oscuridad, floreció la verdad.